Y paso ahora al doctor Edmundo Jacobo Molina. Me dicen que ya está en el enlace. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Leonardo. Bien, afortunadamente y inevitable hablar de la elección del Poder Judicial y coincidir con tu columna del pasado lunes en el diario El Universal. Y se trata, bueno, pues ahí está la culminación, digamos, por lo menos procesalmente, de la reforma al Poder Judicial que viene desde las reformas constitucionales del año pasado y ahora llevándonos a la jornada para la elección de ministros de la Corte, jueces, magistrados y magistrados electorales incluso. Y estamos ya en el cuarto día de los cómputos, finalmente concluyó el día de ayer. 3 días después de la jornada, el cómputo solamente para conocer lo que puede ser la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y correrán los siguientes 6, 7 días para conocer el resto de quienes son los juzgadores federales en nuestro país. Están al mismo tiempo corriéndose los cómputos por lo que hace a las elecciones de jueces en los 19 estados que tuvieron. Independientemente de cualquier cuestión, se ha desatado una discusión respecto a la legitimidad de esta elección y todo un debate en torno a los números. Y yo creo que hay que analizarlos con mucha atención, aunque todavía no son concluyentes. Vayamos por lo menos a los que están disponibles por lo que hace a la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De un padrón de 99.7 millones de electores y electoras en nuestro país, pues sabemos que apenas rebasó el 12% los que acudieron a las urnas. De esos que acudieron a las urnas, hay un poquito más del 10% de votos nulos. Este es un número que hay que analizar con mucho cuidado, Leonardo, ya que los votos nulos de elecciones precedentes en el orden constitucional andaban entre el 4 y el 5%. Entonces, esta es una cifra muy por arriba de los votos nulos que generalmente se presentaban en otras elecciones. Pero además, el INE, dado la complejidad de esta elección, tuvo que construir una categoría nueva para identificar aquellos votos en donde, por un lado, o no se puede entender la grafía del elector y se puede confundir un 1 con un 7, un 3 con un 8, N cantidad de anécdotas al respecto, sino además, ya que un voto valía en este caso no solamente para elegir a una persona, sino a un conjunto, vamos al caso de la Corte, de 9 personas para integrar la Corte, 5 mujeres y 4 hombres. Hubo casos en los cuales el elector no hizo uso de sus 9 opciones, sino tal vez de una, de dos, de tres, y dejó espacios en blanco. Este subconjunto suma más del 11%, de manera tal que los 13 millones de quienes acudieron a las urnas no son exactos porque no todos ejercieron, a pesar de estar en la urna, su derecho a votar, o bien no lo ejercieron cabalmente o lo ejercieron parcialmente. Sí. Entonces, si uno saca las cuentas y cerrando números, no acudieron a votar 87 millones de electores a esta elección, y quienes lo hicieron, como ya decía anteriormente, no ejercieron plenamente ese derecho. Entonces, esto trae como consecuencia pensar si aunque no hay restricciones constitucionales al respecto, y con un voto era suficiente para legalmente tener un resultado, sí tenemos que, creo que, hablar de la legitimidad de una elección. Nunca nos habíamos enfrentado en una elección de uno de los poderes del Estado, y esta es inédita, a una participación tan baja. Habíamos tenido en elecciones intermedias federales votaciones de alrededor del 50% de participación ciudadana, pero nunca una que llegara al 13%, o restando estos números, que no llegara ni siquiera al 10% de los electores. Esto además habrá que ver lo que sigue de participación en las siguientes elecciones para los que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, Mm. los que van a integrar las 2 vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así hasta llegar a jueces. Es muy previsible incluso que este dato de votos nulos o votos
en donde no se identifica claramente la voluntad del ciudadano, crezca todavía más. Con lo cual, la legitimidad en torno a estas otras elecciones que se pusieron en juego el pasado domingo todavía es mucho más cuestionable. Claro. Yo creo que todo esto tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque me preocupa, como ya lo he señalado en otras ocasiones, Leonardo, que esto sea un precedente de operación, de organización de elecciones para futuras elecciones como las del 27 y las del 30. Oye, ¿y el Y acordeón llegó para quedarse? pues mira, esto sería gravísimo, porque está muy claro que está prohibido inducir el voto y aquí tenemos ejemplos muy claros de que hubo toda una campaña de inducción. Y no es solamente porque hayan aparecido los acordeones, sino porque algunos de los que predominaron arrojaron los resultados que ya conocemos. O sea, sí se puede haber una vinculación entre la publicidad plasmada en un acordeón, llamémoslo así, con los resultados que se Hombre, presentaron. pero Entonces también aquí hay un orden de inducción del voto que se puede, algunos han querido justificarlo, la presidenta casi tuvo un lapsus al respecto, cómo ir a votar sin ese acordeón, hay que ir bien pero preparado, ¿no? Dice. Bueno, exactamente. así se vio. Oye, salvo gobernadores de Veracruz que ganaban 4 veces la lotería al hilo, pues es estadísticamente muy improbable que haya habido tantas coincidencias, si no es porque fueron inducidas. Pero así estamos, mi querido doctor. Por supuesto, seguimos pendientes del asunto. A mí me ha llamado la atención la distancia que hay entre los votantes veracruzanos, que fueron, digamos, la mitad del padrón que decidió sufragar por alcaldes, y baja como 30 puntos. O sea, desairaron el 30% de los que sí votaron por alcaldes la elección judicial. Creo que ahí tenemos un dato, y creo que un buen demócrata lo que debería hacer es escuchar lo que el pueblo dijo o no dijo en las urnas. Mi querido doctor, te mando un gran abrazo. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos la próxima semana. Otro abrazo muy fuerte para ti. Cuídate. Muy buena noche. Y bueno, pues me ha